Hace un par de años, justo antes de que terminara el ciclo escolar, viví una experiencia que jamás olvidé. Era el último día de tercero de secundaria y el ambiente estaba lleno de emoción y despedidas agridulces. Todos corrían firmando camisas blancas con mensajes cursis como "no cambies nunca" o "nos vemos en la prepa". Ese día se sentía como el cierre de una etapa importante, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Mi secundaria era enorme, con más de 1000 estudiantes, así que los maestros se encargaban de pasar las camisas por todos los salones para que cada quien pudiera firmar la de sus amigos. Pero claro, eso también permitía que cualquiera escribiera lo que quisiera en la camisa de quien fuera. Aunque los profes intentaban mantener el control, hubo quienes aprovecharon para dejar mensajes feos o raros a personas que no les caían bien. Cuando por fin me regresaron la camisa, la hojeé ansioso por leer todos los mensajes que me habían dejado mis amigos, hasta que algo me detuvo en seco. Había una firma que no reconocía, justo debajo de la foto de alguien que jamás había visto en la vida. Su nombre era Octavio Delgado. Ese nombre quedó grabado en mi memoria para siempre. El mensaje era breve, simple, pero perturbador. "Feliz verano, te volveré a ver". Me quedé mirando la firma en la camisa, totalmente confundido. Nunca había hablado con ese tal Octavio, pero ¿qué podía hacer? El ciclo escolar ya había terminado, así que decidí no darle importancia. Pensé que era un error o simplemente un chico raro siendo raro. Lo olvidé. Horas más tarde, ya en casa, estaba con mis mejores amigos, Luis, Carlos y Jorge, en una pijamada en la sala. Comimos Doritos y jugamos Mario Kart toda la noche. Mis padres estaban durmiendo arriba, así que no teníamos que preocuparnos por el ruido, o al menos eso creíamos. Casi a las 3 de la mañana, mientras jugábamos con la máquina de remo de mi papá, escuchamos unos golpes secos en la puerta. El sonido nos paralizó. ¿Quién demonios tocaría a esa hora? Tenía que ser alguien que no quisiera despertar a mis padres o que sabía que estábamos ahí, o quizás ambas cosas. Los golpes no paraban, seguían un ritmo constante y extraño. De repente, Carlos, sin pensar, levantó la voz y preguntó quién estaba ahí. En ese instante quise detenerlo, porque acababa de delatar que estábamos en la casa. Después de un silencio incómodo, una voz aguda pero amistosa respondió: "Vengan a la puerta de atrás". Sonaba como un chico adolescente, como si fuera uno más del grupo. Mis amigos se emocionaron, como si fuera una escena de película, y me insistieron para que fuera a ver quién era. A regañadientes, acepté. Con mucho cuidado nos acercamos a la puerta trasera. A través del cristal opaco, distinguí una silueta bajo la luz tenue. Me acerqué un poco más, y cuando la vi bien, mi corazón se paralizó. Era él, Octavio Delgado. Mis amigos estaban a punto de abrir la puerta, pero los detuve en seco. Les expliqué lo de la camisa firmada y la cosa cambió de inmediato. Octavio seguía afuera, mirándonos fijamente. Entonces hizo un gesto, indicándome que me acercara a la ventana. No abrí la puerta. En vez de eso, fui hasta la cocina y abrí apenas una rendija en la ventana. Octavio se acercó y con voz calmada dijo: "Ah, entonces viste mi mensaje". Se presentó simplemente como Octavio y añadió que siempre me había estado observando desde lejos, que podríamos haber sido buenos amigos. Solo asentí para no provocarlo. Le pregunté cómo sabía dónde vivía, pero no contestó. Fue Jorge quien, sin pensarlo, lo llamó acosador y le pidió que se largara. La sonrisa de Octavio desapareció al instante. Inclinó la cabeza, como confundido, pero en segundos su expresión cambió por completo. Era odio puro. Empezó a gritar insultos contra mis amigos,
diciendo que merecíamos morir. Mencionó a mi ex y cosas que nadie debería saber. Intentó abrir la ventana, pero la cerré rápido y la aseguré con llave. Se puso a golpear el vidrio como un animal salvaje. El ruido despertó a mis padres, que bajaron corriendo para ver qué pasaba. Al verlos, Octavio salió huyendo. Les conté todo y mi papá salió tras él, pero no logró encontrarlo. No llamaron a la policía. Mis padres solo dijeron que se encargarían de hablar con la escuela al día siguiente, y así fue. A la mañana siguiente nos enteramos de algo que me heló la sangre. Octavio había sido expulsado semanas antes y no debería haber estado en la escuela ese último día. Su foto aún estaba en los marcos de graduación, con una sonrisa extraña, casi siniestra. Eso significaba que se había colado solo para dejarme ese mensaje inquietante. Después de eso, nadie logró encontrarlo. Era como si simplemente no existiera. Pero lo que más me aterraba no era solo que se hubiera colado ni su extraña sonrisa en esos marcos. Lo peor fue cuando regresé a casa esa misma noche y encontré un sobre cuidadosamente colocado en la mesa de la sala. Dentro había una hoja con una sola frase escrita con letra tenebrosa: "Nos volveremos a ver". Desde ese día, vivir en esa casa nunca volvió a sentirse igual. Había una sombra, una presencia invisible que no me dejaba en paz. Mi compa. El güero siempre ha estado medio mal de la cabeza. Y cuando digo medio, la neta es que está bien tocado. Es de esos vatos que andan por la vida presumiendo lo loco, broncudo y explosivo que es, como si fuera algo chido. Siempre está buscando pleito. No mide lo que dice y se la vive más en el gimnasio que en su propia casa. Tengo varias anécdotas que podría contarte de él, pero hay una que se me quedó grabada, porque me pasó a mí. Fue hace poco, en junio, justo cuando salimos del 6º semestre de la prepa. Ya habíamos entregado todo y solo quedaba esperar la ceremonia, pero mientras tanto, pues se armó el plan. Aunque ya no teníamos clases, muchos decidimos quedarnos unos días más en la prepa, nomás para despedirnos bien de todos. Ya sabes cómo es, pura nostalgia mezclada con fiesta. Esa noche se armó el desmadre grande. Los de último año nos fuimos directo a la cancha techada del bachiller, que es donde siempre se arma el punto de reunión. Desde temprano se empezó a llenar, y para cuando dieron la 1 de la mañana ya no cabía ni un alma. Había cerveza por todos lados, música, risas, abrazos, pura euforia. Fácil éramos más de 1000, todos con ganas de cerrar ese ciclo como Dios manda. La neta, esa noche tenía un sabor raro. Me sentía medio nostálgico, pero también aliviado por haber terminado exámenes. En el grupo éramos 6, yo, Chuy, Toño, Raúl, Neto y claro, el güero. Ese compa que siempre se pasa de lanza. Como vivíamos en casas rentadas cerca del centro, teníamos que atravesar varias calles para regresar. Ver vagabundos por la zona era normal, pero por lo general no se metían con nadie. Todo iba tranquilo hasta que, al cruzar una de las avenidas, un señor en situación de calle se nos atravesó. Se notaba que andaba en otro planeta, gritando cosas como si estuviera cuidando un portal o algo así. Todos lo rodeamos con cuidado, sin decir nada, pero el güero, fiel a su estilo, le gritó que se quitara, que no estuviera fregando. El tipo se le acercó, pero al ver que éramos varios, se echó para atrás. Y ahí fue cuando el güero hizo su típica locura. Se le lanzó corriendo como loco, nomás para espantarlo. El señor salió corriendo como si lo persiguiera el diablo, y el güero se rió como si hubiera hecho la gran cosa. Pensamos que ya había quedado atrás el rollo, pero a los pocos minutos nos dimos cuenta de que el tipo nos venía siguiendo. Y para colmo,
Empezó a gritarnos que la habíamos cagado feo, que nos iba a ir mal. En vez de dejarlo en paz, comenzamos a echarle carrilla, sin imaginar lo que vendría después. Ya íbamos por la última calle antes de llegar a mi casa cuando alguien del grupo dijo en voz baja que no sería buena idea dejar que ese tipo viera exactamente dónde vivíamos. Todos estuvimos de acuerdo. Pero el güero, fiel a su estilo imprudente, volvió a correr tras el tipo como si fuera una broma. El señor se echó a correr y desapareció entre los callejones. Pensamos que ya todo había terminado. Como ya era bastante tarde, uno de los compas, el Fabián, decidió no quedarse a dormir y se fue con un primo que vivía cerca. Los demás, incluyendo el güero, se quedaron conmigo en la casa. Cerramos todo y nos acomodamos para dormir, creyendo que la noche ya había terminado. Pasadas las 12, salí al patio a recoger una hamburguesa que había pedido por app. Fue entonces cuando noté que la puerta lateral, esa que siempre asegurábamos con un alambre, estaba entreabierta. Algo se me revolvió en el estómago. Esa reja no se abría sola. Sentí un escalofrío, como si alguien nos estuviera vigilando desde algún rincón oscuro. En vez de despertar a mis amigos, decidí revisar por mi cuenta. Grave error. Bordeé la casa con cuidado, alumbrando con el celular. Al rodear la esquina del patio trasero, de pronto sentí cómo algo se me apretaba con fuerza alrededor del cuello. Una cuerda. Me estaba asfixiando. La presión me cortaba la piel. Apenas podía respirar. Entré en pánico, pero me dejé caer de espaldas con todo el peso, haciendo que la persona perdiera el control. Me rasguñó la cara con desesperación, pero logré empujarlo con fuerza. Cayó hacia un lado y salió corriendo sin voltear atrás, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Terminé en la clínica de la colonia una noche de julio. Por suerte, no fue nada grave, pero me aplicaron varias vacunas para evitar infecciones. La policía no hizo mucho por ayudarnos, y como ya tenía planes de mudarme a otra ciudad en unos días, decidí no insistir. Lo peor fue que en las fotos de la graduación del bachillerato aparezco con las heridas en la cara, algo que no esperaba. El güero se sintió muy culpable por lo que pasó y quiso disculparse llevándome a cenar a un puesto de tacos cercano. Aunque agradezco el detalle, no le guardo rencor. Solo espero que esta experiencia le haya servido para aprender que no vale la pena meterse con gente que no tiene nada que perder. Cuando estaba en primer año de secundaria, había un chico llamado Diego en mi salón. Desde el primer día, se notaba que no encajaba con nadie. Siempre se sentaba en la esquina del aula, en el último pupitre, justo al lado de la ventana. Vestía el uniforme arrugado, con el pantalón gris lleno de manchas, la sudadera verde oscuro deslavada y los cordones del zapato siempre desamarrados. Su cabello estaba revuelto, como si no conociera el peine, y tenía una expresión extraña, como si estuviera siempre pensando en otra cosa. Lo que más llamaba la atención eran sus dientes chuecos y sus orejas grandes, lo que lo hacía blanco constante de burlas. Algunos le decían Dumbo, otros el rata, pero él nunca respondía, solo bajaba la cabeza y seguía escribiendo en su cuaderno, aunque nadie sabía qué escribía realmente, porque nadie se sentaba a su lado. Era como si hubiera una barrera invisible alrededor de él. Nunca lo vi hablar con alguien, ni siquiera con los maestros. Y sin embargo, siempre estaba ahí, como si no quisiera faltar un solo día. En los recreos, mientras todos jugaban, él se iba hasta la cerca que colindaba con el pequeño bosque detrás de la escuela. Allí, solo y en silencio, se quedaba parado, a veces moviendo los labios como si estuviera conversando con alguien. Había rumores entre los alumnos. Unos decían que hablaba con un amigo imaginario,
otros que veía cosas entre los árboles, pero una vez, un amigo mío lo vio cortando saltamontes con una navaja oxidada. Le avisó al prefecto y lo castigaron, pero eso no lo detuvo. Al día siguiente, estaba de nuevo junto a la cerca, esperando algo o a alguien. Entonces llegó el último día de clases. Era costumbre que los alumnos se metieran a salones aleatorios como broma, y los profesores, ya cansados del ciclo, lo permitían sin mucho problema. Esa mañana, mis amigos se fueron a otro grupo a jugar cartas, y yo terminé en el salón 1B, donde solo reconocía a Diego. Desde que entré, algo se sentía raro. La luz del salón parpadeaba, como si no hubiera suficiente energía. Diego ya estaba ahí, en su lugar habitual, pero esta vez su comportamiento era aún más extraño. No dejaba de morderse las uñas con desesperación, y sus ojos iban de un lado a otro, recorriendo a cada persona que entraba como si buscara algo, o a alguien. La señorita Gómez, nuestra maestra, nos pidió que hiciéramos equipos para una actividad final, pero apenas terminó de hablar, se dirigió al teléfono del salón y marcó un número. Su rostro se tensó, como si la conversación al otro lado la hubiera inquietado. Al colgar, salió al pasillo. Pocos minutos después, entró otra maestra, y entre las dos comenzaron a hablar con algunos alumnos en voz baja. A los elegidos, los sacaban del salón sin dar explicación alguna. En ese momento, una tensión invisible llenó el aire. A los pocos minutos, sonó la alarma contra incendios. Todos nos pusimos de pie y comenzamos a salir en fila, aunque nadie sabía si era un simulacro o algo real. Afuera, en el patio, el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Mientras esperábamos, miré hacia el segundo piso, por pura costumbre, y lo vi. Una sombra pasó rápidamente frente a una de las ventanas. No puedo asegurarlo, pero parecía que nos estaba observando. El escalofrío que sentí me atravesó hasta los huesos. Lo más extraño fue que nadie volvió a ese salón. Justo antes de que la alarma terminara, llegaron patrullas y varios policías ingresaron corriendo al edificio con armas en mano. Nos mandaron a nuestras casas mucho antes de la hora normal. Nadie explicó nada. Solo nos pidieron que llamáramos a nuestros padres. El silencio del personal era más aterrador que cualquier palabra. Esa noche, ya en casa, mis papás me dijeron lo que se había corrido entre los adultos. Un grupo de adolescentes que no eran del colegio se había infiltrado. Nadie sabía cómo habían entrado, pero una maestra encontró herramientas peligrosas en sus mochilas, cosas que no deberían estar en una escuela, y por eso activaron la alarma. La intención, según los rumores, era causar daño, algo grande, tal vez un ataque, pero lo que más me aterró fue lo que dijeron después. Esos chicos habían sido dejados pasar por alguien desde adentro. Y sí, como seguramente ya imaginaste, ese alguien fue Diego. Durante el recreo, él abrió la puerta lateral que da al bosque. Fue visto por una alumna de primero que pensó que solo les estaba ayudando a amigos. Después de eso, Diego desapareció. No volvió a su casa, no se presentó a la ceremonia. Nadie lo volvió a ver. Pasaron los días y la dirección nunca explicó nada oficialmente. Se habló de reforzar la seguridad y de cerrar el acceso al bosque. Pero el silencio seguía siendo la regla. A veces, cuando voy por esa parte del patio, todavía creo verlo parado junto a la cerca, con su sudadera verde oscura y su mirada fija en el bosque. Y cada vez que veo un saltamontes, no puedo evitar pensar en sus dedos cortando las patas con frialdad, como si no estuviera jugando, sino practicando. Desde entonces, esa escuela ya no se siente igual, y aunque todos intentan olvidar lo que pasó,
Hay algo que todavía ronda los pasillos, algo que dejó Diego o que llegó con él.